Hola a todos, vamos a hablar acerca del ciclo celular. Este proceso consiste en el periodo de vida de una célula, donde una célula se forma a partir de una célula madre, posteriormente se desarrolla, cumple sus funciones, tiene un proceso de división celular, si así lo amerita el medio, y en determinado momento cumple su periodo de vida y puede morir. Para que una célula entre en el proceso de división celular, tiene que haber ciertos estímulos del medio. ¿Cuáles son estos estímulos o procesos fisiológicos por los cuales las células aumentan en número por división celular? El propio crecimiento de los individuos inmaduros al nacimiento hasta su etapa adulta, cuando existe daño en alguno de los tejidos, cuando las células cumplen su periodo de vida y hay que reemplazarlas, y durante un proceso muy importante que es el desarrollo embrionario, en el cual desde una célula formada por la unión de los gametos masculino y femenino, se va a desarrollar un organismo de millones de células. Para que haya una respuesta adecuada ante estos eventos, generalmente las células producen ciertas moléculas y se comunican entre ellas. A este proceso se le conoce como señalización. Las células producen de esta manera moléculas señalizadoras. Las moléculas señalizadoras pueden tener distintas naturalezas y al grupo de moléculas especialmente que inducen la mitosis se les conoce como mitógenos. Entre los muchos mitógenos que existen, algunos de estos son los miembros de la familia de factores de crecimiento de fibroblastos. Si la célula ha recibido una señal adecuada y decide entrar al ciclo celular, involucra su detención fisiológica, es decir, la célula tiene que detener todo proceso porque al dividirse tiene que compactar el material genético, formar esta combinación de DNA más proteínas conocidas como cromatina. Le conocemos como eucromatina cuando todo el DNA está en su nivel de organización más simple, es decir, la doble hélice asociada con sus respectivas proteínas histonas o no histonas. Eso se le conoce como eucromatina al material genético desenrollado. Entonces, ¿qué ocurre cuando una célula decide entrar al ciclo celular? Tiene que compactar todo este material genético porque lo va a repartir entre sus células hijas. Entonces, al compactarlo, formamos unas estructuras conocidas como cromosomas y los cromosomas conforman la heterocromatina. Al formar los componentes más altos en la organización del DNA, va a ser muy difícil que la doble hélice se abra para permitir la transcripción y la síntesis de proteínas. La célula cuando entra al proceso de división celular no puede detenerse, tiene que terminar ese proceso de división. Por eso cumple ciertos procesos a nivel molecular antes de entrar al ciclo celular. Retomando un poco, el ciclo celular va a tener distintas fases. Al periodo donde la célula se encuentra realizando sus funciones, de acuerdo al órgano que forme parte, se le conoce como interfase. En la interfase, la célula está expuesta al ambiente y si recibe en determinado momento señales desde otras células que le indiquen que tiene que dividirse, la célula puede tomar la decisión de entrar al periodo de división celular. Y entonces atraviesa ciertos eventos a nivel molecular que la preparan para la división celular. Cuando se toma esta decisión, pasamos por subfases de la interfase, por ejemplo, la fase G1, siguiendo la fase S y por último la fase G2 como la fase de preparación previo a la división celular.
De ahí podemos avanzar a la fase M, que corresponde justamente a la fase de división celular, que corresponde por un lado a la mitosis o meiosis, dependiendo la célula, la cual tiene sus subfases características: profase, metafase, anafase, telofase. Y al final de la fase M, la separación de las dos células hijas en este proceso conocido como citocinesis. En la citocinesis se obtienen entonces las células hijas y estas nuevamente entran en interfase. Y dependiendo de las condiciones del ambiente, si existen concentraciones altas de moléculas señalizadoras que le induzcan a entrar a la mitosis, pues entonces volverá a repetir el ciclo. Y si no, seguirá cumpliendo sus funciones. Hay algunas células que entran en un periodo conocido como G0 o fase de latencia. En esta fase, las células se encuentran metabólicamente muy activas y sus funciones son tan importantes que no pueden ser descuidadas. Por ejemplo, las neuronas y las células musculares. Algunas células, ante los estímulos correctos, pueden ser inducidas para cumplir el ciclo celular, pero generalmente se encuentran en G0 la mayor parte de su vida.